Y estamos a 20 minutos de las 10 de la mañana y ya lo tenemos en línea Antonio Salinas, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor. Antonio, ¿cómo estás? Carito Murisi te saluda, buen día. Hola, muy buenos días, Carito, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y por dedicarnos este momento, este rato para poder charlar un poquito con vos. Estuvieron hace unos días celebrando en el Consejo Municipal los 30 años de la Oficina de Defensa del Consumidor. ¿Cómo fue este reconocimiento? Y también quería preguntarte cuáles son los desafíos que tienen pensados para seguir adelante con el trabajo que hacen a diario, todos los días. Sí, tal cual. Como bien decías, vos sabés que el martes estuvimos celebrando los 30 años de lo que es una oficina municipal de defensa del consumidor pionera en el país. Vos sabés que la Ley de Defensa del Consumidor Nacional se sanciona en 1993. En 1994 el artículo 42 incorpora los derechos de los y las consumidores a la Constitución Nacional y la Oficina Municipal de Rosario se crea por ordenanza en 1992, incluso previa a la ley y a la reforma constitucional. Por ende, es una oficina pionera y que además es bastante única en su conformación. Ustedes saben que las oficinas municipales de defensa del consumidor en general a lo largo y a lo ancho del país dependen del Ejecutivo Municipal, es decir, dependen del Intendente. En este caso, la Oficina de Defensa del Consumidor de Rosario depende del Consejo Municipal, del órgano legislativo, entonces eso también le da unas características particulares. En esta celebración un poco lo que decidimos hacer al cumplirse 30 años tenía que ver con, primero, reconocer a quien dio origen a esa ordenanza, a quien escribió esa ordenanza en 1992, que fue el doctor Esteban Borgonovo, concejal en aquel entonces, y después hacer un reconocimiento a cada uno de los jefes y jefas que pasaron por la oficina en estos 30 años, donde entendemos que cada uno y cada una, con su impronta, con su aporte militante y demás, le aportó una impronta a la Oficina Municipal del Consumidor que cumple 30 años. Un poco lo que planteábamos en ese acto, para que no resulte un acto hecho para el bronce. Vieron que muchos actos que conmemoran 30 años, 40 años, 50 años, básicamente son actos muy fríos, donde simplemente se celebra, se dan plaquetas, homenajes y diplomas, y nosotros decíamos que queríamos hacer un acto para el futuro, un acto para adelante. Entonces, lo que hacíamos era interpelar a cada una de las personas que habían pasado por la oficina en estos 30 años a que nos planteen cuáles les parecen que son los nuevos desafíos. Claro. Y lanzábamos con una pregunta disparadora un poco provocativa, en el sentido que en 1992, cuando se creó la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, no existía la telefonía móvil, no existían los teléfonos inteligentes y había muy poquitas casas en Rosario que contaban con acceso a Internet. Fíjense ustedes cómo han mutado las relaciones de consumo desde aquel entonces hasta ahora, donde básicamente la era digital lo ha absorbido casi todo, las relaciones de consumo no paran de crecer en el mundo digital, en el mundo virtual, en el mundo remoto. Entonces un poco la idea era plantearse cuáles eran estos nuevos desafíos que tiene la oficina, entre los cuales incluíamos también, desde la actual gestión, todos aquellos usuarios y consumidores que todavía ni siquiera pueden acceder a algunos productos y servicios básicos para la vida. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando nos tocó asumir en la oficina, empezamos a compartir con alguna preocupación algunos números que incluso los contrastábamos con la empresa de aguas santafesina, con la empresa provincial de la energía, que hablan de que unas 40.000 familias en Rosario, en la actualidad, al día de hoy, no acceden formalmente al servicio de agua y al servicio de energía eléctrica de manera formal. Bueno, súper claro todo. Y también quería consultarte por un conflicto, un problema, ¿no?, que se viene dando a conocer respecto a la tarjeta CMR de Falabella. Contanos cuál es la problemática y además cuáles son los reclamos, ¿no?, de la gente. Bien, sí, vos sabés que hace ya, va a ser casi un año, la empresa Falabella se retiró del país. Sí. En Rosario había una tienda muy icónica y la tienda Falabella comercializaba una tarjeta de crédito cuya denominación era CMR Falabella. Esa tarjeta de crédito, al irse la empresa del país, lo que hace es venderle la cartera de clientes de la entonces CMR Falabella al Banco Colombia. ¿Qué sucede? Cuando esta operación ocurre, muchísimos usuarios, un amplio porcentaje de los usuarios de la cartera de clientes de CMR Falabella operan la baja, es decir, cancelan su contratación de la tarjeta de crédito que tenían
básicamente para comprar en la tienda, en una tarjeta que quienes la tenían que ver con ser usuarios claro, que era exclusivamente recurrentes. claro, para Exacto, eso. Uh-huh. exacto. Entonces, ¿qué sucede? Esa baja, hipotéticamente, según nos relatan, no opera, no impacta en el sistema, por ende, al trasladarse la cartera de clientes de Falabella al Banco Columbia, las personas incluso que habían dado la baja pasan a ser clientes automáticos y de manera compulsiva del Banco Columbia, el cual les empieza a mandar plásticos nuevos, es decir, tarjetas de crédito ya con la denominación de Banco Columbia, y le empiezan a llegar al mes siguiente resúmenes con gastos operativos y costos de renovación que no son tan bajos. Entonces, muchas personas, desconociendo que tenían ese servicio, desestimaban eso que iba llegando y por ende iban acumulando deuda más intereses y punitorios. Entonces, la situación es que al día de la fecha empezamos con 1 o 2 denuncias diarias desde octubre del año pasado hasta hoy y estamos alcanzando ahora el promedio de entre 15 y 20 denuncias cotidianas, o sea, de manera diaria, de personas, sobre todo adultos mayores, que llegan a la Oficina de Defensa del Consumidor muy tristes, muy angustiados porque les imputan una deuda, que llegan sobres reclamando deudas que ellos nunca contrajeron. Y muchos dicen, ni siquiera nunca había tenido una deuda en mi vida y ahora esto me está angustiando sobremanera. Sí. Entonces, bueno, ahí nosotros hacemos todo el acompañamiento, solicitamos la baja y por suerte ahora estamos como agilizando, a instancias de haber intimado al Banco Columbia, estamos agilizando un poco la resolución de estos conflictos. Uh-huh. Creo que nos ha pasado, ¿no? En algún momento a todos o a la gran mayoría de recibir los plásticos, ¿no? Tarjetas, incluso me ha sucedido con bancos, que vos decís, pero yo ni siquiera tengo este banco, digamos, ¿por qué me llega este plástico, no? O algún tipo de tarjeta que uno no entiende de dónde aparece con el nombre de uno y todos los datos. Y creo que es inevitable no sentirnos vulnerables cuando nos enteramos que hay empresas que se van pasando, ¿no? Que se venden en realidad la cartera de clientes a otra con todos los datos personales de uno. Exactamente, Carito. Vos sabés que en el 2021 el área de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor que más reclamos concitó es el área financiera. Y al tope del top 5, o sea, de los reclamos más recurrentes de cada una de las áreas, estaba primero a la cabeza este que vos relatabas, el de tarjetas de crédito no solicitadas. Claro. Y como vos bien decís, nos pasó a todos. Nos llega un sobre con un banco con alguna de las tarjetas de crédito tradicionales, conocidas, y uno que dice, bueno, evidentemente esto es una lógica promocional, me quieren que contrate la tarjeta, para lo cual yo debería activarlo, llamar al 0800, ingresar mis datos y todo lo demás. Por ende, al encuadrarse dentro de una lógica promocional, ¿yo qué hago? La meto en un cajón, la dejo en el ropero o la tiro directamente, la descarto. Pero ¿qué pasa? A muchas personas a los 30 o 60 días le empiezan a querer cobrar el gasto de mantenimiento de una tarjeta que no solicitó y ni siquiera nunca activó. Entonces, eso sí, básicamente incurre en una cuestión violatoria de la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, y por ende, nosotros siempre invitamos a todas las personas que nos estén escuchando y le haya pasado algo similar, a concurrir a la Oficina de Defensa del Consumidor. Nosotros estamos en Córdoba 852, o de manera remota, por mail, por teléfono, por redes sociales, como sea, pero nosotros estamos ahí un poco para agarrar todos estos reclamos y transformarlos en resoluciones. Básicamente, a nosotros en el 2011 nos entraron 11.760 reclamos. La lógica que le imprimimos a cada uno de esos reclamos que ingresan a la oficina tiene que ver que a partir de nuestra intervención lo que entendemos es que tenemos que hacer operativos derechos que están consagrados, que están escritos en las leyes, pero que si después, cuando yo voy al comercio o cuando me pasa esto con la entidad financiera, no se me cumplen, están siendo vulnerados como vos bien decías. Antonio, bueno, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda y, a ver, hablando de leyes, me meto de lleno en lo que es la ley de alquileres, porque imagino que en los últimos años en las oficinas han llegado muchas denuncias por los abusos en los aumentos de los alquileres. Algunos, estuve leyendo números, algunos hasta un 150%, con aumentos prácticamente interanuales que son vergonzosos. Bueno, te consulto si pudieron lograr solución a alguna de estas problemáticas y cuáles son las más comunes a esta hora. Sí, hola Víctor, buenos días. Vos sabés que de 5 de cada 10 reclamos que ingresan a la oficina provenientes de inquilinos e inquilinas, nos dimos cuenta haciendo un estudio ahí de fines de junio del año pasado a principios de este año, que 5 de cada 10 de esos reclamos
traídos por inquilinos e inquilinas suponen violaciones o ilegalidades a la ley 27551, que es la ley de alquileres. Una locura. Y nosotros ahí nos apareció una pregunta, es decir, ahora está en debate esta ley que a todas voces no funcionó, o sea, no cumplió su cometido. Y en eso tenemos que ser absolutamente honestos y decir, sí, evidentemente la situación de alquilar en la Argentina hoy está siendo un padecer, no está siendo una solución habitacional, la consagración de un derecho a la vivienda, sino hoy está siendo un problema. Para todos aquellos que alquilamos, hoy alquilar es un problema en la Argentina. Entonces, tenemos que avanzar en nuevas propuestas y nuevas soluciones. Pero, antes que nada, nosotros lo que proponemos desde la Oficina de Defensa del Consumidor es tenemos que hacer cumplir las leyes vigentes para, en todo caso, después ver hacia dónde tenemos que avanzar. Si 1 de cada 2, es decir, si 5 de cada 10 dicen que se está incumpliendo la ley, evidentemente puede ser que la ley no funcione en algunos aspectos, pero fundamentalmente es que la ley no se está cumpliendo del todo. En esto que vos nos preguntabas de cuáles son los principales reclamos, o sea, es que hay 2 que están al tope de los reclamos de los inquilinos y que están regulados por la ley, y por ende cada vez que no se cumple, están cometiendo ilegalidades, ya sea propietario de un directo estudio jurídico. La primera tiene que ver con la discriminación de expensas. Ustedes saben que la mayoría de los rosarinos y rosarinas que alquilan lo hacen en edificios de departamentos, dentro de los cuales siempre está el famoso gasto central, que hay que sumarlo a la ecuación matemática de la vida cotidiana, decir, tengo el alquiler, pero también tengo el gasto central. Muchísimas veces, y casi todos los inquilinos que vienen a reclamar la situación de las expensas y la discriminación de expensas, cuando llegan a la oficina, tienen razón. Es decir, están violando la normativa en el sentido que le quieren cobrar al inquilino la totalidad de la expensa y el gasto central. Y la ley estipula muy claro que los gastos centrales, es decir, las expensas ordinarias y habituales que hacen al funcionamiento del edificio, vamos a poner un ejemplo, la luz del palier, la habilitación y el mantenimiento del ascensor, eso corresponde que lo pague el inquilino. Ahora bien, si se cambia el porcelanato, que es un caso que resolvimos la semana pasada, de todos los palieres y del ingreso del edificio, eso lo que hace es aumentar el valor inmobiliario del departamento que yo estoy alquilando. Pero ese gasto central, esa expensa, no tengo que pagarla yo, sino que la tiene que pagar el propietario por estar poniendo en valor su vivienda. Está bueno, Antonio, perdón la interrupción, está bueno remarcar eso porque es algo habitual que hoy te cobren por cambiar una puerta en el edificio, por ejemplo, de la terraza, y que te pongan un precio totalmente sobrevaluado y que te lo marquen como una expensa, por ejemplo. Exacto. Sí, totalmente, Víctor. Y eso lo que está claramente estipulado en la normativa, y de hecho hay una ordenanza en Rosario que se llama Expensas Claras, que también impulsa la discriminación. Los administradores de consorcio tienen obligatoriamente que discriminar y decirnos qué es ordinario y qué es extraordinario, qué es habitual y qué es no habitual. Está bien. Y en ese sentido, esa discriminación tiene que operar. Esta es una formulita muy sencilla. No habitual o extraordinario lo paga el propietario. Habitual u ordinario lo paga el inquilino. Eso está al tope de los reclamos. ¿Cuál es la buena noticia? Que 7 de cada 10 reclamos de este tipo que nos llaman, solo podemos resolver favorablemente. ¿Por qué? Porque la Oficina de Defensa del Consumidor, desde su intervención en intimaciones administrativas, lo que hace es, primero, intimar a la inmobiliaria, en este caso, a explicarle, muchas veces lo que hay que hacer es pedagogía de la ley, sobre todo con los usuarios inquilinos y a veces también, aunque uno no lo crea, con los representantes legales de la inmobiliaria. Entonces, le explica el cuerpo de la ley, la normativa, y le dice que empieza a discriminar las expensas y que esto o aquello no le corresponde al inquilino. Si la inmobiliaria no lo hace de manera ágil, lo que hacemos es convocar una audiencia de conciliación en la Oficina de Defensa del Consumidor, donde reunimos a las partes con intervención legal y letrada de la oficina, reunimos al inquilino y reunimos al propietario o al inmobiliario. 7 de cada 10 de estas audiencias que celebramos respecto de expensas y de situaciones de desperfectos habitacionales, que es el segundo que está a la cabeza, ahora si quieren lo desarrollo un poco, pero 7 de cada 10 las resolvemos favorablemente porque no es ni más ni menos que hacer cumplir una ley que está vigente. Entonces, muchas veces los inquilinos se van absolutamente felices y contentos porque de una expensa de 5.000 se dan cuenta que 2.500, por ejemplo, no les tocaban. Claro. Por más que a alguno le parezca que es poco dinero, como nos han dicho varios inmobiliarios cuando están ahí, ustedes no saben lo que resuelve la vida de un inquilino
laburante que llega con lo justo a fin de mes, sin duda, salvar 2.500, 3.000 pesos de una expensa que ya tenía comprometida, genera un alivio muy grande. y en la suma está claro que se hace, pero bueno, están llegando muchos mensajes, seguramente el lunes tengas algunas que otras denuncias también después de la nota, porque creo que es algo muy común. Te consulto también por las operaciones de Internet, por Internet, mejor dicho, que también es un tema para evitar que nos roben datos, lo que se conoce también como estafas virtuales. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para que esto no suceda? Mira, dos cosas, Víctor, si me permitís. Ahora vamos con las recomendaciones, pero también vamos con algo que estamos trabajando para la semana que viene. Estamos a solicitar, y la semana que viene vamos a arrancar con el Banco Nación y el Banco Municipal, estamos a solicitar audiencias formales a las entidades bancarias y financieras para hacerles una pregunta. Vos sabés que interanualmente viene creciendo entre un 120 y un 150% el crecimiento de las compras y las transacciones electrónicas. Es decir, de la pandemia hasta acá, primero por la situación de aislamiento y luego por el acostumbramiento y la comodidad que supone, todos nos hemos volcado masivamente a comprar, vender y hacer transacciones por Internet y por medios electrónicos. Lo que nosotros entendemos y le queremos consultar a los bancos es que en igual ritmo, a igual medida, no han los bancos y las entidades financieras levantado las barreras de seguridad para que esto no suceda tan masivamente como está sucediendo. Yo te decía que al tope del área financiera estaban las tarjetas de crédito no solicitadas. Muy cerquita y en segundo lugar le siguen las estafas virtuales, robo de datos, hackeos de cuentas. Entonces entendemos que ahí los bancos tienen que hacer un esfuerzo por cuidarnos más, porque básicamente todos nos estamos volcando a comercializar y transaccionar por ese medio, pero las barreras de seguridad siguen siendo las mismas que antes de la pandemia. Entonces hay algo ahí que está fracasando. En ese sentido, lo que hacemos nosotros de defensa del consumidor es todo el tiempo brindar tips y consejos. Digo, hay uno que parece muy, muy sencillo, muy fácil, pero que a veces sucede, y ya hemos tenido 2 o 3 casos en las últimas semanas, que tiene que ver con poner patrones de desbloqueo a los teléfonos celulares. Hoy los teléfonos celulares son computadoras donde básicamente podemos hacer absolutamente todo, comprar, vender, tenemos cuentas abiertas con todos nuestros datos y nuestra vida personal. Entonces ya pasó con 3 personas que se acercaron a la oficina del consumidor en donde le habían robado el teléfono. Como la persona no tenía patrón de desbloqueo en el teléfono móvil, lo que pasó es que le ingresaron a las cuentas, le ingresaron al home banking, le ingresaron a las plataformas de compras y ventas. Entonces, primer consejo, muy sencillo pero muy importante, es ponerle patrones de desbloqueo a los teléfonos. Y después algo que recomienda el Banco Central de la República Argentina, que tiene que ver con poner doble factor de autenticidad. Ustedes vieron que ahora cada vez más lo que tenemos que hacer es, además de poner la clave para entrar, por ejemplo, al home banking, pedir un doble o triple factor de autenticidad, es decir, que antes de hacer la operación me vuelva a preguntar otra clave o me vuelva a preguntar un dato personal, cosa de estar tranquilo de que la persona que está operando ese home banking es el titular fehaciente de la cuenta. Esos son los 2 principales que nosotros siempre recomendamos. Antonio, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Bien, muy bien, hola Fabio, buen día. ¿Cómo estás? Entiendo que el recurso más importante que tienen ustedes a la hora de los reclamos tiene que ver principalmente con el tema de la audiencia de conciliación. ¿Qué pasa cuando falla la audiencia de conciliación? Porque parece más sencillo en el caso de un consorcio, un edificio, pero digo, las grandes empresas, las grandes financieras, ¿qué pasa cuando falla la audiencia de conciliación con ellos? Mira, ahí cuando falla la audiencia de conciliación, nosotros tenemos celebrado un convenio con la Secretaría de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe, donde el expediente, donde la audiencia de conciliación falla, es decir, falla para nosotros significa que el usuario o el consumidor no está conforme con la propuesta o la respuesta que le otorga la empresa. Nuestro lugar es siempre pararnos del lado del consumidor y el usuario. Cuando eso sucede, nosotros enviamos ese expediente ya cerrado, ya definido a la Secretaría de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe para que opere con el apercibimiento y en todo caso llegar a la sanción o multa para la empresa o el comercio con el que estamos trabajando. Este convenio ya está celebrado, estuvimos trabajando con el equipo jurídico de la Secretaría de Comercio Interior en el establecimiento de un protocolo para que esto sea todavía más ágil, pero la respuesta básica es esta.
se lo remitimos a Secretaría de Comercio Interior para que, llegado el caso y juzgado el evento, puedan sancionar o apercibir a la empresa o comercio. ¿Y se llega habitualmente, digo, a este tipo de apercibimiento o de multa? Porque a veces la impresión que da es que las situaciones que no se resuelven, fundamentalmente con los grandes jugadores, ¿no? Sí. Que difícilmente se terminan resolviendo, porque si no, no serían tan reincidentes en las acciones que son ilegítimas o ilegales en muchos casos. Sí, mirá, si me preguntas a mí, yo pienso que no, que todavía no se hace de la manera contundente que se debería hacer y todavía no se hace de la manera ágil en que se debería hacer. Claro. Ahí lo que nos entusiasma tiene que ver con que se está trabajando un anteproyecto, que ya el otro día participamos de una instancia, está pronto a presentarse en ambas cámaras de la provincia de Santa Fe, con el nuevo código. La provincia de Santa Fe es una de las 2 provincias a nivel nacional que no tiene ley provincial de defensa del consumidor. Fíjense desde cuán atrás venimos, es decir, en 1993 se sanciona la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y hacen lo propio luego, del 93 a esta parte, todas las provincias van sancionando sus propias leyes o códigos de procedimiento respecto de qué pasa con una situación en una relación de consumo con la vulneración de algún derecho. La provincia de Santa Fe todavía no lo ha hecho. Entonces, claro, lo que nosotros estamos impulsando, y de hecho vemos con buenos ojos que el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del secretario de Comercio Interior, ha impulsado el borrador que se está discutiendo y ya está pronto a presentarse, es este código de procedimiento para la defensa de los consumidores. ¿Cuál es la buena nueva? Que este código lo que hace es descentralizar las competencias y el poder, lo que se conoce como el poder de policía, es decir, se descentraliza eso a las oficinas municipales. Entonces, llegado ese caso, no deberíamos nosotros proceder a remitirlo a la Secretaría de Comercio Interior y generar una alzada de ese expediente, sino seríamos nosotros mismos, las oficinas municipales, quienes podríamos apercibir y sancionar, llegado el caso, a las empresas. Eso le daría mucha más agilidad y mucha más dinámica a la hora de no tener que hacer trámites engorrosos en la tramitación del expediente. Claro, porque da la impresión, digo, un poco como abogado del diablo también, ¿no? En este caso, sí, claro, da la impresión que el apercibimiento o la multa no son lo suficientemente importantes o directamente no se aplican como para que a las empresas le convenga seguir incumpliendo normas destinadas a la defensa del consumidor, ¿no? Es posible que incluso esos apercibimientos o multas no sean lo suficientemente importantes. Totalmente. Yo creo que en la actualidad eso es absolutamente así. De hecho, hasta yo creo, y esto es una opinión personal, que las empresas cuentan con eso ya como como un gasto más o claro, como una erogación más en sus presupuestos ínfimos, es decir, bueno, hacemos esto, total sabemos que llegado el caso del apercibimiento será que no nos representa absolutamente nada en nuestro cálculo final de rentabilidades. Entonces, sí, evidentemente yo soy un convencido de que hay que avanzar en ese sentido, y creo que hay que avanzar en ese sentido, y además hay que avanzar en una pedagogía crítica del consumidor y el usuario, en el sentido que también cuando uno repasa los números, por ejemplo, del 2021, que me tocó hacer el informe de gestión del año anterior, si bien yo no estaba como titular de la oficina, me tocó hacer el informe para poder presentar a los medios de cómo se había trabajado en 2021, también hay claves que son muy sencillas de dilucidar, digo. Cuando vos sabés que la mayor cantidad de problemas, por ejemplo, referido a electrodomésticos, tiene que ver con las grandes cadenas nacionales o multinacionales, pero después cuando vos vas a ver en las empresas locales de cercanía, de proximidad, los comercios de los centros comerciales a cielo abierto, la tasa de denuncia y de problemas es mucho más baja. Entonces, evidentemente hay ahí algunos patrones de consumo también en los que el usuario y el consumidor crítico, más prevenido, qué sé yo, puede también generar relaciones de consumo quizá más justas, más equitativas, más cercanas, más empáticas, cuando elige, por ejemplo, los negocios de cercanía y no las grandes cadenas. Esto no es una apreciación personal, sino que básicamente es el análisis estadístico de muchos números donde uno se da cuenta que básicamente estas cadenas de las que te hablo están al tope de los reclamos y denuncias por incumplimientos, por malos tratos y demás, y cuando uno va al negocio de barrio de cercanía, evidentemente eso disminuye. Yo creo que hay que avanzar en generar multas y sanciones, como ustedes decían bien, a las grandes empresas, a quienes saben y cuentan con estas faltas
como una cuestión corriente, y también promover y acompañar a la ciudadanía y al usuario del consumidor a situaciones y relaciones de consumo más cercanas, más próximas, más empáticas. Y es una de las atribuciones de la oficina. O sea, es que la oficina en la ordenanza lo que tiene estipulado como atribuciones, además de sancionar, generar, de proponer sanciones, de generar las audiencias, de mediación, de intimar administrativamente a las empresas, tiene también la cuestión de la información al consumidor sobre cuáles son las mejores o más convenientes relaciones de consumo. Antonio, la última de mi parte. Hablabas recién de la impronta de los que se fueron. ¿Y cuál sería la impronta tuya, en este caso, que hace poquito que comenzaste dentro de la oficina? Mira, vos sabés que hay algo que a mí me preocupa mucho. Las tasas de denuncias y consultas en la oficina no paran de crecer, es decir, el 19, 20, el 20 con la pandemia explotaron, y el 21 cerró con 11.760 casos, que es el tope de los reclamos. Ahora, yo entiendo que cuando uno desagrega la cuestión etaria, la cuestión socioeconómica y demográfica de los usuarios que llegan a denunciar a la oficina del consumidor, básicamente encuentra algunos patrones que podría ubicar en un grupo poblacional determinado. A mí me preocupa muchísimo, y he propuesto trabajar ahí con los equipos de trabajo, salir a buscar al usuario y al consumidor que no llega a Córdoba 852 a reclamar. Y que básicamente nos queda todavía casi 1 millón de rosarinos por fuera de esos 11.000 que no conocen la oficina o que no conocen ni siquiera los derechos que los asisten para reclamar en la oficina. Entonces, un poco la idea es darle mucha dinámica a salir a lo largo y a lo ancho de la ciudad a buscar usuarios y consumidores para generar la necesidad de defender el derecho al consumo. Y otra gran preocupación tiene que ver no solo con los que consumen y no saben que tienen derechos, sino con aquellos que ni siquiera pueden acceder al consumo de bienes y servicios básicos para la vida, esto que empezaba diciendo. Una de las primeras cosas que hicimos fue suscribir un convenio con la Secretaría de Integración Sociourbana para generar en la oficina los aportes necesarios para avanzar en, por ejemplo, la conexión formal de agua potable en 112 barrios populares, donde viven 40.000 familias, de las cuales el 97% no accede formalmente a la red de agua. Entonces, esas son deudas que tenemos desde la democracia en su conjunto, todas las fuerzas políticas, las que gobernaron, las que no gobernaron, pero entendemos nosotros que en esas cuestiones hay que dejarse de joder, generar acuerdos multipartidarios y avanzar. Nosotros, de la Oficina de Defensa del Consumidor, en tanto usuarios potenciales definidos por la legislación, queremos ir a buscar a esos usuarios para hacer valer sus derechos y que tengan, por ejemplo, acceso al agua potable. Antonio, bueno, tenemos una pregunta concreta de uno de nuestros oyentes. Johnny, a ver si lo podemos... Hola, buen día, Antonio. Acá nos dice un oyente que el papá de ella es jubilado y cuando va al cajero del Banco Municipal le ponen seguro por robo y el papel dice que tiene 10 días y que tiene que ir personalmente, ¿no? Y se queja por esto también. ¿Han tenido algún reclamo de este tipo sobre el Banco Municipal? No nos ha llegado que relata. Sí nos ha llegado de muchísimos jubilados que cuando van a cobrar su jubilación tienen descuentos indebidos por, en teoría, seguros que no contrataron y seguros de contrarrobo. Mire, el otro día llegó una jubilada de 85 años que decía que le venían descontando todos los meses un seguro de su bicicleta. Dice, no sé andar en bicicleta y nunca tuve bicicleta, y venía pagando sistemáticamente un seguro de bicicleta. Recomendémosle a este señor o señora que se acerque a la oficina o que nos llame al 0800 666-8845, así podemos asesorarlo y ayudarlo y resolverlo lo más prontamente posible. Bueno, Antonio, la verdad que ha sido un placer charlar con vos, súper claro todo y además súper útil también, ¿no? Para toda la gente que está escuchando, que es muy necesario tener todos estos datos súper, ahí vigentes y atentos para saber a dónde tienen que recurrir en el caso de necesitar hacer todo tipo de reclamos o consultas, ¿no? De todas estas que comentabas recién. Dale, bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto ahí charlar con todo el equipo y a disposición para cuando lo requieran. Muy amable, buen fin de semana, Antonio, muchísimas gracias. Gracias. Hablamos con Antonio Salinas, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor.